La muñeca de porcelana maldita. Siempre he sido una persona pragmática, alguien que no cree en supersticiones ni en historias de terror. La Deep Web, con su reputación de ser un lugar oscuro y peligroso, siempre me pareció más una exageración que una realidad. Así que cuando escuché sobre la existencia de objetos malditos disponibles para la venta en ese rincón de Internet, me sentí intrigado y, en cierto modo, desafiado. Una noche, con una mezcla de curiosidad y escepticismo, me adentré en la Deep Web en busca de uno de esos objetos. Después de varias horas navegando por sitios oscuros y foros clandestinos, encontré una tienda que vendía una variedad de artículos supuestamente malditos. Uno en particular llamó mi atención, una muñeca de porcelana antigua, descrita como maldita y poseída por un espíritu vengativo. La descripción era vaga, pero las imágenes mostraban una muñeca bellamente elaborada, con ojos de vidrio azul y un vestido de encaje blanco. Sin pensarlo dos veces, realicé la compra y esperé con anticipación la llegada de la muñeca. Unos días después, recibí un paquete sin distintivos, envuelto de manera sencilla. Dentro, protegida por una capa de paja, estaba la muñeca. La saqué con cuidado y la examiné. Era incluso más impresionante en persona, aunque había algo en sus ojos que me resultaba inquietante. Los ojos de vidrio parecían seguirme, sin importar desde qué ángulo la mirara. Pero atribuí esa sensación a la artesanía hábil y a mi imaginación. Coloqué la muñeca en una repisa en mi sala de estar, entre otros objetos de colección. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no pude evitar sentir una leve incomodidad. Era como si algo en la casa hubiera cambiado con la llegada de la muñeca, pero intenté ignorar esa sensación y me acosté. El primer incidente ocurrió unas noches después. Me desperté en medio de la noche con una sensación de ser observado. Miré alrededor de mi habitación, tratando de localizar el origen de mi inquietud. Entonces escuché un suave ruido, como el crujir de pasos en el pasillo. Me levanté y fui a investigar, pero no encontré nada fuera de lo común. Sin embargo, al regresar a mi habitación, noté que la puerta del armario estaba entreabierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado antes de dormir. Los días pasaron y los incidentes extraños se volvieron más frecuentes. Objetos que había dejado en un lugar aparecían en otro, y a menudo encontraba la muñeca en posiciones diferentes a como la había dejado. Al principio, pensé que estaba olvidando las cosas o que tal vez alguien había entrado a mi casa. Pero pronto me di cuenta de que la muñeca era la causa. Una noche, decidí grabar mi sala de estar mientras dormía. Coloqué una cámara oculta frente a la repisa donde estaba la muñeca y la dejé grabando toda la noche. A la mañana siguiente, revisé la grabación. Lo que vi me heló la sangre. A las 3 de la mañana, la muñeca se movió. No fue un movimiento brusco, sino un giro lento de la cabeza, como si estuviera mirando directamente a la cámara. Entonces, sus ojos de vidrio parecieron parpadear, y su boca, pintada en una permanente sonrisa, se abrió ligeramente. No había sonido, pero la sensación de terror era palpable. Intenté racionalizar lo que había visto, pero la evidencia estaba allí, en la grabación. Decidí deshacerme de la muñeca, pero cuando intenté levantarla de la repisa, sentí una fuerza invisible que me detenía. No podía moverla. Desesperado, llamé a un amigo que se especializaba en lo paranormal. Cuando llegó, le conté todo lo que había sucedido. Examinó la muñeca y me dijo que había oído hablar de ella antes. Según la leyenda, la muñeca había pertenecido a una niña que murió en circunstancias trágicas y su espíritu quedó atrapado en la porcelana. Intentamos varios rituales para purificar la muñeca, pero nada funcionó. Los susurros se volvieron más intensos y la presencia del espíritu se hizo más fuerte. Una noche, el espíritu tomó control de mi cuerpo mientras dormía. Me encontré en la sala de estar, con la muñeca en mis manos, moviéndola y hablando con su voz. «Déjame en paz», gritaba mi mente, pero no tenía control. El espíritu se estaba apoderando de mí. Empecé a tener lagunas de memoria, despertando en lugares extraños con la muñeca siempre cerca. Mis amigos comenzaron a notar mi comportamiento errático y trataban de ayudarme, pero estaban tan asustados como yo. La situación empeoraba cada día.
La muñeca parecía tener una voluntad propia, y su influencia sobre mí se volvía más opresiva. Sentía que mi vida estaba siendo consumida por una oscuridad que no podía comprender. Una noche, en un acto desesperado, decidí quemar la muñeca. Llevé la muñeca al sótano, donde había preparado una fogata. Encendí el fuego y lancé la muñeca dentro. El fuego crepitó y las llamas lamieron la porcelana antigua. Sentí una oleada de alivio, pero fue efímera. El fuego de repente se apagó y la muñeca salió ilesa, mirándome con esos ojos vidriosos y la sonrisa malévola. ¿Creíste que sería tan fácil? La voz del espíritu resonó en mi mente. El miedo se convirtió en pánico. No sabía qué hacer. Me sentí atrapado, una marioneta en manos de un maestro siniestro. Cada día que pasaba, su control sobre mí se fortalecía. Mis seres queridos comenzaron a distanciarse, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. Desesperado, busqué la ayuda de un exorcista, alguien que pudiera liberar mi alma del control del espíritu. Fue un último recurso, pero no tenía más opciones. El exorcista llegó una noche, cargado de amuletos y herramientas sagradas. Realizó un ritual en mi sala de estar, invocando fuerzas divinas para expulsar al espíritu de la muñeca. El ritual fue intenso. Las velas parpadeaban violentamente y el aire se llenó de una energía densa y pesada. Sentí que algo dentro de mí se retorcía y luchaba por liberarse. La voz del espíritu gritaba en mi mente, llena de furia y desesperación. Finalmente, sentí una explosión de energía y caí al suelo, agotado. El exorcista aseguró que el espíritu había sido expulsado, pero algo en sus ojos me decía que no estaba completamente seguro. Me sentí aliviado, pero sabía que el peligro no había pasado. Decidí mudarme, dejando atrás la casa y la muñeca maldita. Encontré un pequeño apartamento en una ciudad lejana y traté de reconstruir mi vida. Pero la sensación de ser observado nunca me abandonó. A menudo, despertaba en medio de la noche, convencido de que la muñeca estaba en la habitación conmigo, sus ojos brillando en la oscuridad. Un año después, recibí un paquete sin remitente. Mi corazón se hundió cuando lo abrí y encontré la muñeca dentro. Su sonrisa era más siniestra que nunca, y los susurros comenzaron de nuevo. La voz del espíritu era más fuerte, más insistente. «Pensaste que podías escapar de mí», susurraba. «Pero siempre te encontraré». Mi vida se convirtió en un ciclo interminable de miedo y paranoia. Sabía que no había escapatoria. El espíritu había sellado mi destino, y ahora solo podía esperar lo inevitable. Viví mis días en una constante lucha contra la oscuridad que había invocado, siempre con la sensación de que mi final estaba cerca. Y mientras escribo estas últimas palabras, los susurros se hacen más fuertes, la voz del espíritu riendo en mi mente, sabiendo que pronto, muy pronto, tomará el control completo. Justicia divina. Nunca imaginé que mi fe, tan sólida y arraigada, se vería puesta a prueba de una manera tan espantosa. Mi nombre es Pedro Hernández y soy párroco en un pequeño pueblo de Jalisco llamado San Ignacio. El pueblo es pintoresco, rodeado de colinas verdes y conocido por su iglesia antigua, la parroquia de San Miguel Arcángel, un lugar que ha sido el corazón espiritual de la comunidad durante siglos. Había estado sirviendo como párroco en San Ignacio durante más de 15 años. La vida en el pueblo era tranquila, las mismas caras familiares en misa todos los domingos, los mismos problemas mundanos que la gente traía a confesión. A pesar de la aparente serenidad, no todo era tan idílico como parecía. Con el tiempo, mi papel como líder espiritual me otorgó un poder considerable sobre los feligreses, y lo usé para mi beneficio personal. No siempre fui un hombre honrado, y mis acciones estaban lejos de ser justas o piadosas. Manipulé a la gente, acepté sobornos y me aproveché de la fe de los demás. Todo cambió el día que una joven feligresa, Clara, desapareció. Clara era una muchacha devota, siempre presente en la iglesia, ayudando con las tareas y participando en las actividades parroquiales. Su desaparición fue un golpe para la comunidad, pero para mí fue algo más. Sentí una inquietud que no podía explicar, una especie de premonición de que algo terrible estaba por suceder.
Los días siguientes a la desaparición de Clara fueron extraños. Empecé a notar cambios en la iglesia. Las estatuas de los santos, que siempre habían sido una fuente de consuelo, comenzaron a parecerme inquietantes. Sus ojos, que solían mirarme con serenidad, ahora parecían seguirme con un juicio silencioso. Una noche, mientras rezaba solo en la iglesia, noté algo que me heló la sangre. Las estatuas estaban llorando. De sus ojos de mármol caían lágrimas de sangre que manchaban sus rostros inmaculados y goteaban hasta el suelo. Intenté racionalizar lo que veía, diciéndome a mí mismo que era una ilusión, un truco de la luz, cualquier cosa menos la verdad. Pero no podía negar lo evidente. Los fenómenos continuaron y se intensificaron. Los crucifijos en las paredes comenzaban a girarse solos cuando yo pasaba cerca. Era como si una fuerza invisible quisiera recordarme mi corrupción, mis pecados. Mi salud también empezó a deteriorarse. Tenía pesadillas horribles en las que veía a Clara, con los ojos vacíos y su rostro pálido, señalándome con un dedo acusador. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza. Las pesadillas se volvieron más frecuentes y vívidas hasta el punto de que temía dormir. La comunidad, aunque preocupada por la desaparición de Clara, seguía con su vida. Pero yo sabía que algo más estaba ocurriendo, algo que solo yo podía ver. Decidí investigar la historia de la iglesia, buscando cualquier indicio que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. En los archivos parroquiales encontré documentos antiguos que hablaban sobre la construcción de la iglesia. Descubrí que el terreno donde se erigía había sido un sitio de sacrificio de los indígenas, un lugar sagrado donde se ofrecían vidas a los dioses antiguos. La conexión era innegable. Los espíritus de las víctimas de esos sacrificios estaban perturbados y mi corrupción había desencadenado su ira. Sentía una presencia constante, una energía negativa que me rodeaba y me hacía difícil concentrarme en cualquier cosa. La culpa y el miedo comenzaron a consumir mi mente. Una noche, mientras caminaba por la nave central de la iglesia, las velas se apagaron de repente, sumiéndome en la oscuridad. Un frío helado se apoderó del ambiente y escuché susurros que parecían venir de todos lados. Las voces eran indistinguibles, pero llenas de dolor y desesperación. Intenté rezar, pero mis palabras salían temblorosas y sin convicción. En ese momento, vi una figura espectral al pie del altar. Era Clara, o lo que quedaba de ella. Su figura traslúcida me miraba con ojos llenos de tristeza y acusación. El pánico me paralizó. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Clara comenzó a moverse hacia mí, su mano levantada como si intentara tocarme. Con cada paso que daba, sentía que mi vida se drenaba de mi cuerpo. Finalmente, cuando estaba a solo unos pasos de mí, desapareció, dejándome solo en la penumbra. Esa experiencia fue el punto de quiebre. Sabía que debía hacer algo para apaciguar a los espíritus y, de alguna manera, redimirme por mis acciones. Decidí confesar mis pecados públicamente, esperando que la transparencia y el arrepentimiento sincero pudieran calmar las almas en pena. La siguiente misa dominical, me paré ante la congregación y revelé toda la verdad. Confesé mis actos de corrupción, mis abusos de poder y cómo había fallado en mi deber como párroco. La reacción de la gente fue mixta. Algunos me miraron con asombro, otros con disgusto, pero todos estaban impactados. Sin embargo, sentí una leve sensación de alivio al liberar mi conciencia. Esperaba que este acto de contrición pudiera, de alguna manera, apaciguar a los espíritus que me atormentaban. Esa noche, volví a la iglesia, dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario. Llevé conmigo un rosario y una cruz, esperando que la fe que había redescubierto me protegiera. Al entrar, las luces parpadearon y los susurros comenzaron de nuevo. Me arrodillé frente al altar y recé con fervor, pidiendo perdón y paz para las almas inquietas. El aire a mi alrededor se enfrió y las figuras espectrales comenzaron a aparecer una vez más. Pero esta vez, no huí. Me quedé allí, aceptando mi destino. Las estatuas lloraron sangre, los crucifijos giraron y las voces se elevaron en un clamor de angustia. Sentí una mano invisible que me tocaba el hombro, y una voz, más clara que las demás, susurró mi nombre.
Cerré los ojos, esperando el juicio final. Pero, en lugar de dolor, sentí una paz indescriptible. Las voces se apagaron, el frío desapareció y el silencio llenó la iglesia. Abrí los ojos y vi a Clara, de pie junto al altar, con una sonrisa triste pero pacífica. Lentamente, su figura se desvaneció, dejando atrás una sensación de calma que no había sentido en años. El pueblo de San Ignacio nunca supo completamente lo que ocurrió esa noche, pero la iglesia recuperó su tranquilidad. Los fenómenos cesaron, y aunque mi reputación estaba destruida, encontré una especie de redención en mi confesión y en la aceptación de mis errores. Renuncié a mi posición como párroco y me dediqué a servir a la comunidad de otra manera, ayudando a aquellos que habían sido víctimas de abusos y corrupción. El antiguo sitio de sacrificio, sobre el cual se había construido la iglesia, quedó en paz. Los espíritus vengativos habían sido apaciguados, y el legado de horror que mi corrupción había desatado fue finalmente contenido. Aprendí, aunque tarde, que el poder y la fe no deben ser corrompidos, y que los actos de injusticia siempre encuentran una manera de ser expuestos y castigados. La parroquia de San Miguel Arcángel sigue en pie, un testimonio de las lecciones del pasado y un recordatorio constante de la justicia divina. Aunque ya no soy el párroco, sigo visitando el lugar, rezando por el alma de Clara y por todas las almas inquietas que buscan redención. En el silencio de la iglesia, encuentro paz, sabiendo que, aunque mis pecados fueron grandes, el arrepentimiento y la confesión sincera pueden traer alivio y perdón, incluso en las circunstancias más oscuras. El milagro de la desgracia. No siempre fui un hombre honesto, pero eso no importaba en mi mundo. Monterrey, con su bullicio constante y su crecimiento imparable, era el lugar perfecto para un empresario como yo. Mi nombre es Ernesto Gutiérrez, y mi negocio era simple: comprar tierras a bajo costo, desalojar a las comunidades y construir grandes desarrollos inmobiliarios. La ética nunca fue un obstáculo para el éxito, y mi fortuna crecía a la par de mi ambición. Todo comenzó durante una excavación en un terreno que había adquirido recientemente. Los anteriores propietarios habían vivido allí por generaciones, pero eso no me detuvo. Con suficiente dinero, todos estaban dispuestos a vender. Mi objetivo era construir un lujoso complejo de departamentos, y el proyecto avanzaba sin problemas hasta que uno de los trabajadores encontró una extraña reliquia enterrada en el suelo. La reliquia era una figura pequeña, de aspecto antiguo, hecha de un metal oscuro y pesado. Representaba a un santo, aunque no pude identificar cuál. Al principio, pensé que podría valer algo, así que la llevé a mi oficina para investigar su origen. No había nada en el mundo que pudiera prepararme para lo que estaba por venir. Esa noche, mientras trabajaba tarde en mi oficina, empecé a sentir una presencia incómoda. Las luces parpadearon y el aire se volvió más frío. No le di mucha importancia, achacándolo al cansancio. Sin embargo, al girar mi silla, vi algo que me heló la sangre. La figura de un santo estaba de pie en el rincón de la habitación, mirándome con ojos llenos de juicio. Parpadeé y la visión desapareció, pero el miedo persistió. Los días siguientes fueron una espiral descendente hacia el terror. Comencé a tener alucinaciones constantes. Santos y figuras religiosas aparecían en los rincones de mi visión, observándome con una mezcla de tristeza y desaprobación. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros, sus ojos fijos en mí, como si quisieran juzgar cada uno de mis actos. Mis noches se llenaron de pesadillas vívidas. Soñaba con los terrenos que había adquirido y las familias que había despojado. En mis sueños, veía sus rostros angustiados, sus hogares destruidos. Pero lo peor era que los santos estaban allí, entre ellos, señalándome con dedos acusadores, como si fueran testigos de mis crímenes. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo desbocado. Los accidentes comenzaron poco después. Primero fue un incendio en una de mis construcciones más importantes. Las llamas devoraron meses de trabajo y millones de pesos en inversión. Luego, una de mis cuentas bancarias fue hackeada y perdí una suma considerable de dinero. Cada vez que intentaba recuperar el control, algo nuevo salía mal. Mi mundo, antes tan ordenado y predecible, se desmoronaba rápidamente.
Empecé a buscar respuestas. Llevé la reliquia a expertos en arte y arqueología, pero nadie podía decirme con certeza de dónde provenía ni qué representaba. Finalmente, un historiador local sugirió que podría ser una figura de un santo olvidado, venerado en tiempos antiguos por su justicia implacable. La idea de una justicia divina me parecía absurda, pero los eventos que me rodeaban eran innegables. Las alucinaciones se intensificaron. Ahora veía a los santos no solo en mi oficina, sino también en mi hogar, en la calle, en todas partes. Sus ojos seguían juzgándome y susurros ininteligibles llenaban el aire a mi alrededor. Empecé a dudar de mi cordura. Las personas a mi alrededor notaron mi cambio, pero no entendían lo que estaba sucediendo. No podía contarles la verdad, me habrían tomado por loco. La cúspide de mi descenso al infierno llegó una noche en la que, desesperado y al borde del colapso, llevé la reliquia a la iglesia local. Pensé que, quizás, devolverla a un lugar sagrado podría detener los fenómenos. Entré al templo, vacío y silencioso, y me arrodillé frente al altar con la reliquia en las manos. Sentí una presencia detrás de mí, un frío que me recorrió la espalda. Me giré y vi a los santos, no como estatuas inanimadas, sino como figuras vivas, observándome con un juicio silencioso. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche. Mi mente estaba nublada por el terror y la confusión. Desperté en mi cama, la reliquia aún en mis manos. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Sabía que no podía seguir así. Si quería sobrevivir, debía enfrentar la maldición de frente y buscar una forma de redimirme. Decidí buscar a las familias que había despojado y compensarlas por lo que les había hecho. Fue un proceso largo y doloroso, pero uno a uno, fui encontrando a aquellos a quienes había perjudicado. Les ofrecí dinero, ayuda para encontrar nuevos hogares, cualquier cosa que pudiera aliviar su sufrimiento. Al principio, la mayoría de ellos me recibieron con desconfianza y rencor, pero con el tiempo, algunos comenzaron a aceptar mi ayuda. A medida que intentaba reparar el daño, los fenómenos comenzaron a disminuir. Las alucinaciones se volvieron menos frecuentes y los accidentes se detuvieron. Sentí una ligera esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría liberarme de la maldición. Sin embargo, la reliquia seguía conmigo, un recordatorio constante de mis pecados. Finalmente, decidí acudir a un sacerdote, alguien que pudiera entender y quizás ofrecer una solución espiritual. El padre Miguel, un hombre mayor con una sabiduría tranquila, me escuchó con paciencia mientras le contaba todo lo que había ocurrido. Después de un largo silencio, me dijo que la reliquia era una prueba de fe, un recordatorio de la justicia divina que yo había ignorado durante tanto tiempo. El sacerdote sugirió que lleváramos la reliquia a un antiguo monasterio en las montañas, un lugar donde, según las leyendas, los santos caminaban entre los hombres y donde los pecados podían ser redimidos a través del verdadero arrepentimiento y la penitencia. Acepté su consejo y juntos emprendimos el viaje. El monasterio era un lugar austero, rodeado de naturaleza y silencio. Allí, los monjes vivían vidas de devoción y sacrificio, lejos del bullicio del mundo moderno. Nos recibieron con amabilidad y nos guiaron a una pequeña capilla, donde colocamos la reliquia en el altar. Me arrodillé y recé, más sinceramente de lo que lo había hecho en toda mi vida. Rogué por el perdón, por la liberación de la maldición y por la paz para las almas que había perturbado. Pasamos varios días en el monasterio, participando en las oraciones y reflexionando sobre nuestras vidas. Durante ese tiempo, sentí una paz que no había experimentado en años. Los monjes me enseñaron sobre la humildad, el verdadero arrepentimiento y la importancia de vivir una vida justa. Poco a poco, las alucinaciones desaparecieron por completo y los accidentes cesaron. Finalmente, llegó el día de partir. El padre Miguel y yo nos despedimos de los monjes, agradecidos por su hospitalidad y enseñanzas. Regresé a Monterrey con una nueva perspectiva de la vida y una determinación de vivir de manera diferente. Sabía que no podía deshacer el daño que había causado, pero podía esforzarme por hacer el bien en el futuro. Vendí mis propiedades y utilicé el dinero para ayudar a las comunidades que había perjudicado.
Fundé una organización dedicada a proteger los derechos de los desfavorecidos y a asegurar que nadie más fuera víctima de la codicia y la corrupción que yo había personificado. Dedicar mi vida a reparar el daño me dio un propósito renovado y una paz interior que nunca antes había conocido. El manuscrito de la perdición. En la caótica y vibrante Ciudad de México, donde el tráfico nunca cesa y la vida nocturna parece no tener fin, operaba una figura de sombra y misterio, Tomás Salazar. Era el carismático líder de una secta religiosa que había logrado acaparar una considerable influencia y riqueza. Bajo la fachada de un culto espiritual, Tomás manipulaba a sus seguidores, prometiéndoles salvación y prosperidad a cambio de donaciones y lealtad absoluta. Yo, Carlos Mejía, fui uno de los primeros en unirme a su causa y también uno de los últimos en presenciar su caída. La secta, conocida como la Hermandad de la Luz Eterna, se reunía en un antiguo edificio del centro histórico, una estructura que databa de la época colonial y que irradiaba una atmósfera de misticismo y poder. En su interior, los seguidores se entregaban a rituales y ceremonias que Tomás dirigía con una mezcla de fervor y autoridad. Era un maestro en el arte de la manipulación, utilizando su voz suave y persuasiva para convencer a las personas de que sus enseñanzas eran la única verdad. Una noche, Tomás recibió un paquete anónimo. Dentro, encontró un manuscrito antiguo, escrito en un lenguaje arcaico que solo él parecía poder leer. Lo examinó con cuidado, sus ojos brillando con una curiosidad peligrosa. Según él, el manuscrito contenía una profecía sobre su futuro, una advertencia sobre una caída inminente. Sin embargo, en su arrogancia, desestimó la advertencia como superstición. Continuó con sus actividades ilícitas, seguro de que su poder era inquebrantable. Pronto, los primeros signos de mal augurio comenzaron a manifestarse. Algunos de los miembros más leales de la secta empezaron a tener horribles pesadillas. Despertaban en medio de la noche, sudando y gritando, aterrorizados por visiones de sombras que los perseguían. Yo también fui víctima de estas pesadillas. Soñaba con figuras oscuras que me susurraban secretos incomprensibles, dejándome con una sensación de inminente condena. Los fenómenos no se limitaron a las pesadillas. Varias personas, incluyendo a Tomás, comenzaron a sufrir enfermedades inexplicables. Dolores de cabeza intensos, fiebres altas y una sensación general de malestar se apoderaron de nosotros. Los médicos no podían encontrar ninguna causa física para nuestros síntomas, lo que solo aumentó nuestro temor. A medida que estos eventos se intensificaban, la atmósfera en la Hermandad de la Luz Eterna se volvió cada vez más tensa y desesperada. Algunos seguidores comenzaron a interpretar los fenómenos como un juicio divino, una señal de que algo terrible estaba por suceder. Los más devotos insistían en que debíamos redoblar nuestros esfuerzos y rituales para apaciguar a las fuerzas oscuras que nos acosaban. Sin embargo, Tomás se mantenía firme en su rechazo a la profecía. Su confianza rayaba en la arrogancia, convencido de que podría superar cualquier obstáculo. Una noche, mientras realizábamos uno de nuestros rituales más importantes, ocurrió algo que nos dejó a todos paralizados. En medio de las oraciones y cánticos, las velas que iluminaban la sala se apagaron de golpe, sumiéndonos en una oscuridad total. Un viento helado recorrió el lugar y sentimos una presencia que nos observaba. En la penumbra, vi los ojos de Tomás, normalmente llenos de seguridad, ahora llenos de terror. Los días siguientes fueron un descenso rápido y caótico hacia el abismo. Los seguidores comenzaron a abandonar la secta, aterrados por los eventos inexplicables y la sensación de que algo siniestro nos acechaba. Tomás intentó mantener el control, pero era evidente que estaba perdiendo su influencia. Su salud empeoró, y su apariencia se volvió demacrada y fantasmal. Cada noche, su rostro se veía más pálido, sus ojos más hundidos, como si estuviera siendo devorado desde dentro por una fuerza invisible. Una tarde, decidí confrontar a Tomás. Lo encontré en su oficina, rodeado de libros y pergaminos, sus manos temblando mientras intentaba descifrar el manuscrito que había desatado nuestra perdición. La escena era patética. El hombre que una vez había controlado a tantos con su voz y presencia, ahora era una sombra de su antiguo yo. Sin embargo, antes de que pudiera decirle algo, algo extraño ocurrió.
El manuscrito, que yacía abierto sobre su escritorio, comenzó a brillar con una luz antinatural. Tomás lo miró con horror, y en ese momento supe que había llegado nuestro fin. La luz se intensificó hasta que fue cegadora, y un grito inhumano resonó en la habitación. Sentí un dolor agudo en mi cabeza y caí al suelo. Cuando recuperé la conciencia, la oficina estaba en ruinas y Tomás había desaparecido. Todo lo que quedaba era el manuscrito, ahora chamuscado y en pedazos. La Hermandad de la Luz Eterna se disolvió poco después. Los pocos seguidores que quedábamos intentamos reconstruir nuestras vidas, pero las cicatrices de esos eventos nos acompañarían para siempre. Nunca se encontró rastro de Tomás y algunos creen que fue llevado por las mismas fuerzas que había desatado. A veces, en la quietud de la noche, aún tengo pesadillas. Veo a Tomás, atrapado en una eterna agonía, su espíritu atormentado por las sombras que una vez despreció. Sé que, de alguna manera, su destino fue un castigo por su arrogancia y manipulación. La Ciudad de México sigue adelante, sus calles llenas de vida y movimiento, pero en algún rincón oscuro, la historia de la Hermandad de la Luz Eterna sigue siendo un recordatorio de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, y que jugar con ellas puede llevarnos a la ruina. Mi vida nunca volvió a ser la misma después de esos eventos. Intenté olvidar, sumergiéndome en mi trabajo y en la rutina diaria, pero el recuerdo de lo que vivimos en esa secta siempre me persigue. El miedo y la culpa son una carga constante, y a veces, en los momentos más tranquilos, siento la presencia de algo oscuro observándome desde las sombras. La Ciudad de México, con su bullicio y caos, ofrece una fachada de normalidad que oculta las historias más sombrías. En sus rincones y callejones, entre los edificios antiguos y las modernas construcciones, existen secretos que muchos prefieren ignorar. La Hermandad de la Luz Eterna fue solo uno de esos secretos, un recordatorio de que la avaricia y la manipulación pueden llevarnos a enfrentar fuerzas que no entendemos y que no podemos controlar. A veces me pregunto qué hubiera pasado si Tomás hubiera prestado atención a la advertencia del manuscrito. Tal vez aún estaríamos juntos, dedicándonos a la búsqueda de la verdad espiritual, en lugar de ser consumidos por el miedo y la desesperación. Pero esas son solo especulaciones, pensamientos que no cambian la realidad de lo que vivimos. Cada vez que paso cerca del antiguo edificio de la secta, ahora abandonado y en ruinas, siento un escalofrío. Es como si las paredes mismas susurraran las historias de aquellos días oscuros, un recordatorio constante de la caída de Tomás al azar y de cómo su ambición desmedida llevó a su perdición. Con el tiempo, aprendí a vivir con los recuerdos, aunque nunca pude deshacerme completamente del miedo. La Ciudad de México sigue su curso, indiferente a las tragedias personales de sus habitantes, pero para aquellos de nosotros que sobrevivimos a la Hermandad de la Luz Eterna, el pasado siempre estará presente. Una sombra que nos sigue donde quiera que vayamos. Y así, en la soledad de mi apartamento, cuando las luces de la ciudad comienzan a parpadear y el silencio de la noche se vuelve inquietante, sé que la historia de Tomás y la profecía nunca será olvidada. Es un recordatorio de que, en un mundo lleno de caos e incertidumbre, hay cosas que van más allá de nuestra comprensión y que debemos tener cuidado con lo que buscamos, porque podríamos encontrar más de lo que esperábamos. El guardián del cementerio. En el corazón de Oaxaca se encuentra el antiguo cementerio de San Miguel, un lugar de descanso final para generaciones de almas. Este cementerio es mi dominio, donde me desempeño como guardián desde hace más de una década. Mi nombre es Héctor Morales y durante años he vivido una doble vida, manteniendo la fachada de un cuidador diligente mientras profano tumbas bajo la oscuridad de la noche. Robar a los muertos se había convertido en un hábito para mí. Empecé con pequeñas cosas, anillos, relojes y otros objetos de valor que los familiares dejaban con los difuntos. Pero con el tiempo, mi codicia creció y me atreví a desenterrar cuerpos para buscar tesoros más ocultos. Justificaba mis acciones pensando que los muertos no necesitaban sus pertenencias, mientras que yo podía aprovecharlas en vida. El cementerio tenía una atmósfera pesada, cargada de historia y tristeza. A medida que mi actividad ilícita aumentaba, comencé a notar cambios sutiles pero inquietantes en el entorno.
Las sombras parecían moverse por sí solas y los susurros del viento se transformaban en voces apenas audibles que parecían venir de las tumbas. Al principio, descarté estos fenómenos como simples productos de mi imaginación culpable. Sin embargo, los eventos se intensificaron y pronto me di cuenta de que estaba siendo observado. Una noche, mientras me preparaba para una de mis incursiones, vi algo que me dejó helado. Cerca de una de las tumbas recién profanadas, una figura oscura se levantó lentamente del suelo. Era un hombre, su cuerpo descompuesto y su rostro desfigurado por la muerte. Avanzó hacia mí con pasos lentos pero decididos, sus ojos vacíos fijos en los míos. Me quedé paralizado, incapaz de moverme mientras la figura se desvanecía en el aire. Pensé que estaba perdiendo la cordura, que mis crímenes finalmente estaban cobrando factura en mi mente. Decidí tomar un descanso de mis actividades nocturnas, pero los espíritus no me dejaron en paz. Cada noche veía más figuras caminando entre las tumbas, susurrando mis pecados y recordándome cada objeto que había robado. No podía dormir, y cuando lograba conciliar el sueño, las pesadillas me despertaban con gritos de terror. El tormento se volvió insostenible. Mi salud comenzó a deteriorarse, perdí peso y mi rostro se volvió pálido y demacrado. Mis colegas notaron el cambio, pero no podían imaginar la verdadera causa de mi sufrimiento. Me volví paranoico, viendo sombras en cada rincón y sintiendo ojos invisibles siguiéndome a todas partes. Una noche, mientras vagaba sin rumbo fijo por el cementerio, encontré una lápida antigua que nunca antes había notado. Estaba cubierta de musgo y enmohecida por el tiempo, pero aún se podían distinguir las inscripciones. En un latín arcaico, la lápida advertía sobre los castigos divinos para aquellos que profanaban el descanso de los muertos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al leer esas palabras. La lápida parecía emitir una energía oscura, como si los espíritus estuvieran atrapados en ella, esperando vengarse de aquellos que los habían deshonrado. Decidí que era hora de confesar mis crímenes y buscar redención, pero no sabía a quién acudir. Temía que si revelaba la verdad, perdería mi trabajo y posiblemente enfrentaría consecuencias legales. Pero más que nada, temía a los espíritus que me perseguían. Sabía que no encontraría paz hasta que expiara mis pecados de alguna manera. Comencé a devolver algunos de los objetos que había robado, dejándolos discretamente en las tumbas de donde los había tomado. Esperaba que este acto de contrición apaciguara a los espíritus, pero mis esfuerzos fueron en vano. Las apariciones continuaron y los susurros se hicieron más intensos, como si los muertos estuvieran aún más enfurecidos por mis intentos de redención. Mi desesperación llegó a un punto crítico cuando, una noche, me encontré rodeado por las figuras de los difuntos. No solo me susurraban, sino que también extendían sus manos hacia mí, intentando arrastrarme con ellos a su reino de sombras. Grité, rogando por misericordia, pero sus ojos vacíos solo mostraban un hambre implacable de justicia. Decidí que debía hacer algo más drástico para liberarme de este tormento. Recordé la lápida antigua y las advertencias inscritas en ella. Sentí que debía realizar un ritual de purificación para pedir perdón a las almas que había perturbado. Busqué en libros antiguos y consulté a un curandero local sobre cómo llevar a cabo tal ritual. Me dio instrucciones detalladas y me advirtió sobre la seriedad del acto. Esa noche, con el corazón lleno de temor y esperanza, reuní los ingredientes necesarios, velas, incienso y hierbas sagradas. Me dirigí al cementerio y preparé el altar frente a la antigua lápida. Encendí las velas y el incienso y comencé a recitar las palabras del ritual, pidiendo perdón y ofreciendo mi arrepentimiento más sincero. Mientras recitaba las oraciones, sentí una presencia cada vez más intensa a mi alrededor. Las sombras parecían moverse con mayor urgencia, y los susurros se volvieron casi ensordecedores. Pero continué, con la esperanza de que mis palabras fueran escuchadas. De repente, un viento helado apagó las velas y el cementerio quedó en silencio absoluto. La oscuridad era total, y por un momento, pensé que los espíritus me habían perdonado. Pero entonces, sentí una mano fría agarrar mi hombro. Giré lentamente y vi a uno de los espíritus, con su rostro a solo centímetros del mío. En sus ojos vacíos, vi reflejada toda la maldad y el sufrimiento que había causado.
Sentí una oleada de terror tan intensa que caí de rodillas, incapaz de moverme o hablar. El espíritu se desvaneció lentamente, pero el terror no se fue. Pasé la noche entera en el cementerio, incapaz de moverme del lugar donde había realizado el ritual. Al amanecer, me levanté con dificultad y me dirigí a casa, sabiendo que mi vida nunca volvería a ser la misma. Desde esa noche, los espíritus no me han dejado en paz. Aunque ya no los veo tan claramente como antes, su presencia es constante. Susurros y sombras me rodean, recordándome mis crímenes y mi inevitable destino. Mi salud sigue deteriorándose y sé que no tengo mucho tiempo. Estoy atrapado en un purgatorio entre el mundo de los vivos y los muertos, pagando el precio por mis acciones. La culpa y el miedo son mis compañeros constantes y cada noche temo que los espíritus vengan a llevarme definitivamente. No hay escape para mí, y lo sé. Mi única esperanza es que mi historia sirva como advertencia para otros, para que respeten a los muertos y no cometan los mismos errores que yo. La ira de las campanas. En la ciudad de Guanajuato, donde las calles empedradas serpentean entre coloridas casas coloniales y túneles subterráneos, se erigía una antigua iglesia al final de una colina. Con sus paredes desgastadas por el tiempo y su campanario que parecía tocar el cielo, la iglesia de San Miguel Arcángel era un testimonio silencioso de la fe y la historia del pueblo. Sin embargo, en una reunión secreta en la opulenta oficina del alcalde, se decidió su destino. Mi nombre es Ricardo García y durante los últimos años he sido el alcalde de Guanajuato. Mi administración se ha visto envuelta en controversias, pero siempre he logrado mantener el poder gracias a mis conexiones y a una buena dosis de corrupción. La oportunidad de transformar el terreno de la iglesia en un centro comercial prometía beneficios económicos significativos, tanto para la ciudad como para mis propios bolsillos. La decisión fue fácil de tomar. Los rumores sobre la demolición de la iglesia no tardaron en propagarse. Los habitantes del pueblo, muchos de los cuales veían en San Miguel Arcángel un símbolo de sus raíces y su fe, comenzaron a protestar. Ignoré sus quejas, convencido de que los beneficios superarían cualquier objeción sentimental. Contraté a una empresa de demolición y ordené que comenzaran los trabajos inmediatamente. La primera señal de que algo estaba mal ocurrió en la noche anterior al inicio de la demolición. Estaba en mi oficina, revisando documentos, cuando escuché el sonido de campanas resonando en la distancia. Las campanas de la iglesia habían estado en silencio durante años, ya que el edificio estaba en ruinas y era peligroso entrar. El sonido era claro y fuerte, como si un coro de campanas estuviera llamando a toda la ciudad. Salí a mi balcón y miré hacia la colina. La iglesia estaba oscura y desierta, pero las campanas seguían sonando, llenando el aire con una inquietante melodía. Esa noche dormí mal, atormentado por sueños perturbadores de sombras y campanas. Al día siguiente, los trabajadores llegaron al sitio de la iglesia para comenzar la demolición. No pasó mucho tiempo antes de que ocurriera el primer accidente. Un hombre cayó del andamio y se rompió la pierna en 3 partes. Se habló de una cuerda que había sido cortada misteriosamente, aunque nadie había visto nada. Desestimé el incidente como un desafortunado accidente y ordené que los trabajos continuaran. Sin embargo, los accidentes se volvieron más frecuentes y más graves. Un trabajador fue aplastado por una viga que inexplicablemente se soltó y otro fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas, con la cara congelada en una mueca de terror. Los hombres empezaron a hablar de una maldición y muchos se negaron a seguir trabajando. No podía permitir que el proyecto se detuviera, así que traje a trabajadores de otras ciudades, ofreciendo sueldos más altos. Las campanas continuaban sonando cada noche, sus ecos resonando por todo Guanajuato. A veces, el sonido era tan fuerte que parecía que las campanas estaban tocando dentro de mi cabeza. Me volví paranoico y empecé a evitar salir de mi casa después del anochecer. Mis sueños se volvieron más vívidos y aterradores, con imágenes de figuras fantasmales que me miraban con ojos acusadores. Los habitantes del pueblo estaban aterrorizados. Se hablaba de apariciones cerca de la iglesia y de luces extrañas en el campanario. Las protestas se intensificaron y la gente comenzó a murmurar que habíamos despertado la ira de los cielos.
El sacerdote local, un hombre anciano y sabio llamado Padre Esteban, advirtió que destruir un lugar sagrado traería consecuencias terribles. No le presté atención, pensando que eran solo supersticiones. La situación empeoró cuando mi asistente, un joven ambicioso llamado Miguel, fue encontrado muerto en su apartamento. La causa de la muerte era un misterio, pero en su rostro había una expresión de horror absoluto. Comenzaron a circular historias sobre cómo había estado obsesionado con las campanas, diciendo que las escuchaba constantemente, incluso durante el día. El miedo se apoderó de mí. No podía concentrarme en el trabajo y me encontraba temblando ante cualquier ruido fuerte. Las campanas se convirtieron en un tormento constante y sentí que me estaban volviendo loco. Decidí que necesitaba hacer algo drástico para detener la demolición y apaciguar lo que sea que estuviera causando estos eventos. Fui a ver a Padre Esteban y le pedí su ayuda. Me escuchó en silencio y luego me dijo que había una forma de detener la maldición, pero requeriría un acto de verdadera penitencia y arrepentimiento. Me sugirió que organizáramos una ceremonia de redención en la iglesia, pidiendo perdón a los cielos por nuestra arrogancia y falta de respeto. A pesar de mi escepticismo, acepté. La desesperación me había llevado a un punto en el que estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Convocamos a los habitantes del pueblo para la ceremonia y, sorprendentemente, muchos asistieron, desesperados por poner fin a los eventos aterradores que nos atormentaban. La noche de la ceremonia, la iglesia estaba iluminada por velas y el aire estaba cargado de tensión y esperanza. Padre Esteban dirigió la ceremonia, recitando oraciones y pidiendo perdón en nombre de todos nosotros. Sentí una extraña calma, como si las campanas hubieran dejado de sonar solo por esa noche. Pero la calma duró poco. A mitad de la ceremonia, el sonido de las campanas estalló con una intensidad que nunca antes había experimentado. La iglesia tembló y las velas se apagaron de golpe, sumiéndonos en la oscuridad. El miedo se apoderó de todos y el caos reinó mientras la gente intentaba huir. Yo me quedé congelado, incapaz de moverme mientras las campanas seguían sonando. De repente, vi una figura en el altar. Era un hombre vestido con ropas antiguas de sacerdote, su rostro cubierto por una sombra, pero sus ojos brillaban con una luz intensa. Sentí su mirada fija en mí, llena de una ira indescriptible. Fue entonces cuando comprendí que había desatado algo mucho más allá de mi comprensión y control. Esa noche, la iglesia de San Miguel Arcángel se derrumbó parcialmente, como si una fuerza invisible la hubiera sacudido hasta sus cimientos. Sobreviví al colapso, pero no fui el mismo después de esa experiencia. Abandoné mi cargo como alcalde y me retiré de la vida pública, sabiendo que nunca podría escapar del sonido de las campanas y la culpa de lo que había hecho. Guanajuato siguió adelante, pero la historia de la iglesia y las muertes misteriosas se convirtieron en una leyenda local, un recordatorio de que hay lugares que deben ser respetados y que la arrogancia humana puede desatar consecuencias terribles. A veces, en las noches más silenciosas, aún puedo escuchar el eco lejano de las campanas, un recordatorio constante de mi pecado y de la ira de los cielos que provoqué. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.